Muy buenos días, tengan todos y todas el día de hoy. En nombre de la Academia Centroamérica y Lead University, nos complace darle la bienvenida a este nuevo webinar que realizamos conjunto, en el cual vamos a tener la oportunidad de escuchar del doctor José Manuel Salazar Cirinach, los principales hallazgos y recomendaciones de política de un muy importante estudio que él ha realizado y que ha sido publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Este documento se titula Estrategias y Políticas para la Reconstrucción con Transformación Post-Pandemia en América Latina y el Caribe. José Manuel Salazar es un doctor en economía costarricense, es un Research Fellow de la Academia de Centroamérica, es investigador asociado del Centro de Investigación de Lead University, un destacado economista conocido y reconocido a nivel nacional e internacional. El trabajo de José Manuel, que va a ser comentado por dos extraordinarios panelistas, doña Laura Chinchilla, presidenta de la República en el periodo 2010-2014, y doña Silvia Hernández, presidenta actual de la Asamblea Legislativa, tiene como propósito recordarnos la importancia, y el título no lo puede decir de mejor manera, de no pensar en una reconstrucción nada más o recuperación económica pospandemia, sino en una recuperación o reconstrucción, como él la llama, con transformación productiva. Es decir, nos señala una vez más que América Latina y el Caribe, y Costa Rica no es la excepción, tiene y arrastra importantísimos retos estructurales que demandan políticas firmes de parte de las autoridades económicas o políticas. Además, nos señala en qué consistiría una agenda de esas políticas y algo importantísimo, cómo se debería trabajar en un proceso político de diálogo, como él lo señala, para llegar a acuerdos que nos permitan avanzar en una agenda conjunta que permita un mayor crecimiento económico, pero un crecimiento económico inclusivo, sostenido para nuestros países. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. Contamos con aproximadamente 1 hora y media debido a las responsabilidades obvias de doña Laura y doña Silvia. Vamos a escuchar a José Manuel Salazar por espacio de unos 30 minutos. Posteriormente, doña Laura tendrá 15 minutos para sus comentarios, doña Silvia otros 15 minutos y abriríamos posteriormente a una sesión de preguntas y comentarios tanto para don José Manuel como para doña Laura y doña Silvia de parte de ustedes. Para maximizar el tiempo, los invitamos a mandar sus preguntas o comentarios al chat de esta plataforma Zoom o bien a la sección de preguntas y respuestas. Sin más, darle la bienvenida a José Manuel Salazar, agradecerle por el estudio y por la oportunidad que nos brinda de compartir con él este conocimiento. Bienvenido, José Manuel, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenos días a todos y todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias a la Academia y a la Academia Centroamérica y la Universidad LID por organizar el evento y muchísimas gracias por tener la oportunidad de tener estos comentarios de doña Laura y doña Silvia, que estoy seguro van a complementar y a participar con una discusión de primerísima calidad para quienes nos escuchen en este tema tan importante. Voy a compartir la pantalla. Quiero agradecer también a la CEPAL por haberme invitado a escribir esto el año pasado. La verdad que yo había estado participando en una serie de eventos y llevándole el pulso a la región, América Latina y demás, pero esto fue una oportunidad pues para sistematizar muchas cosas. Entonces, el objetivo del estudio es examinar opciones, estrategias y políticas, como lo dice el título,
para promover estas transformaciones estructurales que América Latina muchas ya necesitaba antes de la pandemia, pero que con la pandemia se exacerbaron y que requieren redoblar esfuerzos y un esfuerzo enorme de parte de los gobiernos y de las sociedades en general y del sector privado. Entonces, lo que se presenta es una agenda básica post-pandemia, una agenda mínima, importante, como vamos a ver, son 8 temas, y el objetivo es una serie de reflexiones que esperamos que puedan contribuir a ver el tipo de debates que están dándose en la región, pero también entre economistas, observadores y analistas de estos temas. Básicamente, el documento tiene 4 partes. La primera, los impactos de la pandemia, el crecimiento en los mercados laborales, unos análisis del tipo de rebote, de recuperación que hubo en el 2021 y las perspectivas para el 22 y un poquito más allá. Y luego la parte central, que son estas análisis de estrategias y políticas en 8 áreas y respectivos discusiones y dilemas que enfrentan los países. Y finalmente el tema, porque nada de esto es puramente técnico, del tema de los pactos sociales, del diálogo social, para que los países puedan avanzar en ese tipo de agenda. Entonces, tal vez para comenzar con la línea argumental o el marco lógico en general, lo primero es que la pandemia impactó ese legado histórico de brechas y dualismos estructurales que caracterizaba a todos los países de América Latina, con gran diversidad, por supuesto, y los profundizó, los exacerbó y, como muchas veces se dijo, también desnudó muchas de esas realidades. Los países están saliendo de la pandemia en una situación crítica de mayor desocupación, subempleo, informalidad, pobreza, etcétera. Vamos a ver en detalle un poco eso. Algunos observadores, y se ha comentado mucho, mencionan que el verdadero riesgo de la pandemia es una explosión social y es el descontento, la confrontación, la polarización, que de hecho ya estaba antes de la pandemia. Y entonces aquí hay 2 preguntas que son operativamente fundamentales. ¿Cómo superar esta situación? Se habla de reactivación, claro, de reparar daños, por supuesto, de evitar la explosión social, pero también, como argumentamos en el documento, de transformar para acelerar los cambios positivos. Y entonces esa es la segunda pregunta. ¿Es posible aprovechar esta coyuntura no solo para reparar y reactivar, sino para hacer estos cambios transformacionales? Entonces, el argumento básico es que sería un error concebir las respuestas de política solo como un reto de reactivación. Por supuesto que la reactivación es importante, pero simplemente volver a la situación prepandemia, que en muchos países no era muy satisfactoria, pues no es suficiente. Y entonces hablamos de esto, de que el reto es una reconstrucción con transformación. Y la oportunidad, bueno, o sea, se menciona mucho por analistas y demás, de que esta choque y esta intensa discusión y estos intensos análisis que se han generado plantean también una oportunidad, ¿no? Vemos mucho en los medios expresiones como grandes males, grandes remedios, respuestas excepcionales para tiempos excepcionales. Claro, eso es muy fácil, ¿verdad? La cuestión es, y ahí está el sistema político y las negociaciones entre diferentes sectores y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero ciertamente es una oportunidad para hacer las cosas que tal vez se habían pospuesto y no se habían hecho en la región. Ese es el momento que estamos viviendo. Entonces, en términos de impacto, bueno, el primero, la dimensión de la salud. Es bien conocido que América Latina fue golpeada más duro que otras partes del mundo, con apenas un 8% de la población mundial. En septiembre del 2020, la región tenía 22% de los casos de contagio y 29% de los casos de muerte. Hay varias características, según diversos análisis, que contribuyeron a esto. Tenemos una región donde más gente trabaja en actividades que exigen presencialidad, alto grado de informalidad y pobreza, que está relacionado con lo primero, porque son trabajos que no admiten teletrabajo. Y también habría que mencionar la poco decisiva respuesta, sobre todo inicialmente, de algunos países grandes como Brasil y México, ¿no? En términos de la caída del crecimiento fue dramática. El dato final del Fondo Monetario para el año 2020 fue de una contracción de menos 7%, promedio regional. Imagínense que si ese es el promedio, ¿verdad? Como es por país. La pandemia además tomó a muchos países en un mal momento. Ya la década del 10 al 19 había sido una desaceleración. América Latina creció en esa década 2.2% en promedio, mientras que el mundo había crecido 3.1%.
De 2014 al 19, ese quinquenio fue el de menor crecimiento desde la década de los 50, solo 0.4%. Esto produjo lo que cuando yo estaba en la OIT llamamos la crisis en cámara lenta en los mercados laborales de América Latina. Y no era nada más un decir, sino que realmente los indicadores de deterioro en el mercado laboral en esos 5 años, en ese quinquenio, fueron en América Latina mucho peores que el deterioro que se dio con la crisis financiera del 8, el 9 y el 10. Aquí tienen los detalles, está en el documento, no por aras del tiempo, porque hay varios países allí, los promedios, las proyecciones, pero quedémonos con la información que ya he dado. Y sí me interesaba mostrar este gráfico, que por cierto no incluye el documento, pero que me parece que es impresionante. Miren que ahí está el crecimiento es decir, de más de un siglo, ¿no? 120 años, desde 1901. Y podemos ver cómo la crisis del 2020 fue peor que el impacto recesivo de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, y que incluso de la crisis financiera del 2009-2010. Ese es un gráfico que está en un estudio, en una publicación de la CEPAL. Al final, como dije, el dato final para el 2020 no es el 9.1, sino el 7.0, pero aún ese 7 es mucho más grave que las crisis anteriores. Entonces es la peor disrupción en la historia del último siglo y posiblemente la historia de la región, en promedio. Impactos en el empleo. Bueno, la tasa de desocupación aumentó de 56.5 en el primer trimestre del 19 a 51, perdón, no aumentó, se redujo en el segundo trimestre del 20. Son 34 millones de personas que perdieron el empleo en un trimestre. Y la gran mayoría salieron de la fuerza de trabajo. Son los llamados desalentados, porque por supuesto no tenía sentido buscar trabajo. Mucho de ese aumento del desempleo fue por una recesión de alguna manera inducida por política, por los confinamientos, así que fue algo muy especial, muy diferente. La tasa de desocupación aumentó relativamente poco, solo 2.2 puntos porcentuales, porque la mayoría de la gente en realidad no transicionó al desempleo, sino que transicionó hacia la inactividad. Una gran reducción en horas trabajadas. Fue América Latina la región del mundo con mayor reducción. La OIT estima que 16% se redujo entre el 19 y el 20, mientras que a nivel mundial fue solo de 8%. Y ahí ayudaron cosas como las jornadas reducidas, la suspensión de contratos, que afectaron también los ingresos de muchos trabajadores. En términos de grupos afectados, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores por cuenta propia, las personas con menuda educación. Hay razones específicas por lo cual eso es así, pero de nuevo no voy a dar detalles en aras del tiempo. En términos de la pobreza, la CEPAL ha estimado que aumentó en 7 puntos porcentuales del 30% que había en el 19 al 37% en el 2020. Esto es unos 45 millones de personas en condición de pobreza, un aumento de 185 a 230 millones. Y la pobreza extrema, un aumento de unos 30 millones, de 68, prácticamente 100 millones de personas en extrema pobreza. También hubo un impacto desigualador. De hecho, hay varios trabajos que ya han comentado esto. Nora Lustig, con 2 colegas, hizo un estudio para ver si los esquemas tipo bono proteger y de transferencias no condicionadas contrarrestaron esa desigualdad y esa reducción de ingresos, y la conclusión es que ayudaron a compensar, pero en un grado pequeño. De ninguna manera contrarrestaron el impacto desigualador, ¿no? Y la CEPAL estima que el índice de Gini, según el país, se ha deteriorado entre un 1 y un 8%, dependiendo del país. Hay una sección en el trabajo que se llama Esta vez es diferente, que profundiza en el análisis de cómo las dinámicas en los mercados laborales esta vez han sido diferentes en otras crisis. Pero de nuevo, en aras del tiempo, esto me lo voy a saltar, pero es algo de interés. Ahora, hablando del rebote, bueno, esa contracción de -7 dio lugar a un rebote de 6.8 en el 2021. Y el crecimiento que se espera para el 2022 es de 2.4. Desafortunadamente, el Fondo Monetario Internacional, en su reporte de octubre del año pasado, esperaba que el crecimiento de América Latina en el 2022 iba a ser de 3%, ahora es de 2.4%, y posiblemente hay una revisión más a la baja porque, bueno, tenemos ahora este shock, este cisne negro de
la guerra de Putin, ¿no? Entonces, varios de los riesgos, de hecho, se han empeorado. Para el mundo, las cifras son una contracción de 3.1, un rebote de 5.9 y se espera un crecimiento en el 2022 de 4.4 respectivamente. Pero aquí lo que hay que observar es que con ese 2.4 previsto para el 2022 como promedio en América Latina y de 2.4 en 2023, la región vuelve a ese patrón de crecimiento mediocre de la última década. Así que eso son malas noticias, ¿no? Perspectivas para el 22, bueno, la vacunación va a seguir mitigando el impacto de la pandemia, pero hay que estar claros que seguimos conviviendo con rebrotes, con variantes, y que eso pues nos va a dar oscilaciones en las restricciones sanitarias y va a afectar las tasas de crecimiento económico. Y el nuevo shock de Putin, de la guerra de Putin en Ucrania, por supuesto, con todos los impactos, sobre todo inflacionarios y otros que todavía puede traer esos desarrollos. Entonces, hay unas amenazas en el ámbito mundial para las perspectivas. Estas son las que lista el Fondo Monetario Internacional: el surgimiento de variantes más contagiosas, el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que está ocurriendo, tanto por la subida de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos como por acciones parecidas por la mayoría de los bancos centrales del mundo y ciertamente de América Latina, como parte de una política pues, monetaria necesaria ante el aumento inflacionario. Un programa fiscal más reducido en los Estados Unidos, aunque con la aprobación del programa de infraestructura de noviembre ese riesgo se redujo un poco, pero claro, el crecimiento de Estados Unidos, sobre todo para Centroamérica, es clave para nuestras perspectivas. El agravamiento de las tensiones comerciales y tecnológicas. Y por cierto, ciberataques es algo que está dentro de la lista de 5 riesgos y vemos cómo desafortunadamente pues es precisamente lo que estamos viviendo en este momento en Costa Rica. La CEPAL tiene una lista que se traslapa en cierto sentido, pero también habla de otros elementos. Lo dejo allí para en aras del tiempo. Y finalmente mencionar que la mayoría de los análisis señalan que habrá daños, secuelas y cicatrices de largo plazo, que el retorno a los niveles de empleo tomará varios años en una mayoría de países, que a mediados del 21 la inactividad laboral ¿verdad? Permanecía superior a los niveles prepandemia, y con el problema de que los periodos largos de inactividad se asocian con abandono permanente de la búsqueda de empleo, y eso en parte explica por qué es difícil volver a los niveles de empleo prepandemia, pero además que la mayor pérdida de capital humano en parte está asociada con el mayor desempleo y subempleo, pero en parte con ese apagón educativo tan tremendo que nos está impactando, ¿no? A todos los países en donde hubo como 170 millones de niños en América Latina que por año y medio, 2 años, no fueron a la escuela. Bueno, entonces, esta es la realidad, estos son los impactos, esta es la situación, estos son los 8 temas un poco sobre el qué hacer. Bueno, la lista uno podría aumentarla, uno puede decir, bueno, ahí falta esto y tal, y eso siempre se puede decir. Ya 8 temas, sin duda, van a ser centrales, y el documento tampoco pretendió cubrir todo, pero sí estas áreas que son fundamentales y de alguna manera se refuerzan mutuamente. Entonces, vamos a repasar algunas de ellas, porque el tiempo no permite cubrirlas todas. El tema fiscal va a ser central, está haciéndolo ahora y va a ser central en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, porque todas las políticas de respuesta en casi todas las áreas, como vamos a ver, requieren algún esfuerzo fiscal, y porque además ya se ha hecho un esfuerzo fiscal en los últimos 2 años y entonces el espacio fiscal ha sido reducido en muchos países, ¿verdad? Así que todos los países de América Latina, casi sin excepción, van a estar enfrentados a la necesidad de replantear sus pactos fiscales, que incluyen necesariamente esfuerzos de modernización y transformación del Estado. Son casi que una y la misma cosa, ¿no? Entonces, el reto va a ser calibrar y negociar estrategias que involucren una combinación de medidas. Los países van a tener que tener todo esto sobre la mesa. Mayores impuestos y cambios en las estructuras tributarias, mantener medidas de apoyo a sectores productivos y grupos vulnerables según sea necesario,
¿verdad? Pero también combinadas con recortes, contención, eficientización y de gastos en otras áreas, y por eso es que el esfuerzo de priorización por el lado del gasto va a ser y es fundamental. Tercero, complementar las necesidades de financiamiento vía deuda interna y externa con alguna combinación, ya es lo que ha venido ocurriendo. Y finalmente, formas creativas de financiar la inversión en infraestructura vía alianzas público-privadas y posiblemente en muchos países ya se está dando también venta de activos de alguna manera selectiva. Es decir, por eso dije, aquí en materia fiscal es importante tener claro que pues todo va a tener, ¿verdad?, que estar sobre la mesa. La economía política, las reformas fiscales hace imperativo esfuerzos de racionalización, de eficiencia, de optimización por el lado del gasto, ¿verdad? Es decir, porque la discusión es, pero mire, ¿cómo me van a cobrar a mí y cómo voy a pagar yo más impuestos cuando hay estos abusos, exageraciones y no hay, digamos, una disciplina por el lado del gasto? Entonces, por eso es que la ecuación tiene esos componentes y otros. Muchos países de la región necesitarán generar niveles más altos de ingresos fiscales para colocar las finanzas públicas en una trayectoria sostenible y avanzar también hacia estados de bienestar que mejoren indicadores. Eso era de todos modos necesario antes de la pandemia, pues ahora mucho más. Recordar que el promedio de la razón impuesto sobre el PIB en los países de la OCDE es de 34%, mientras que el promedio en América Latina es de 23%. O sea, estamos 11 puntos por debajo de OCDE. Eso no quiere decir que de un día para otro vamos a ir a los niveles de OCDE, pero sí sugiere que hay un margen, ¿no?, para reformas tributarias, al menos por ese criterio de comparación. Hay una serie de recomendaciones de los organismos internacionales sobre las reformas fiscales post-pandemia. Por ejemplo, el Fondo Monetario recomienda repensar el diseño de los impuestos al valor agregado, alinear las tasas reglamentarias del impuesto a la renta de las empresas con otras regiones, reforzar los impuestos sobre la renta de las personas físicas, porque en comparación con los países de la OCDE, en la región se recauda mucho más de impuestos sobre la renta a las personas jurídicas o las sociedades y mucho menos de impuestos a las personas físicas. Promover impuestos sobre los bienes inmuebles y las herencias, etc. Bueno, esto ya creo que tal vez es mucho detalle para esta presentación, pero allí en el documento elaboro un poco para ver qué es lo que ya en detalle se recomienda en esa materia. Un punto muy importante que lo trato ahí en una página, porque es parte de la discusión en todos los países, que se dice, es que cómo van a aumentar la carga tributaria, porque eso atenta contra la reactivación y contra la recuperación, ¿verdad? Sería una locura hacerla. Bueno, hay un estudio del Banco Mundial, que es el que está citado ahí por este señor Gunther y Viera Crichton, etcétera, que concluye que el efecto de aumento de impuestos es cero o es neutral cuando las tasas impositivas iniciales son bajas. Y se van haciendo incrementalmente negativos esos impactos, digamos, sobre el crecimiento, sobre la reactivación, con tasas cuando las tasas iniciales son más altas. Entonces, concretamente, en cuanto al IVA, ellos encuentran que los países con un rango de IVA entre 7.5 y 14% no experimentan efectos negativos en la producción. Porque esos son los niveles que generalmente América Latina tiene, ¿verdad? Pero en los países europeos o países desarrollados, donde los niveles son 16, 18, 20 hasta 22% de IVA, ahí sí que cuando hay aumentos a partir de esos niveles, se dan impactos negativos en la producción. Bueno, me pareció interesante llamar la atención sobre esto. Hay otros puntos sobre otros impuestos, pero de nuevo en áreas del tiempo. Procedamos aquí a la segunda área. Entonces, eso del tema fiscal, como ven, y como sabemos, pues es absolutamente central. Políticas de desarrollo productivo. Aquí ya antes esto era la conversación sobre la trampa del ingreso medio. Hubo un libro que Ricardo conoce muy bien y los especialistas en esto del BID sobre la productividad de América Latina, publicado en 2010, que llamó a esas brechas de productividad la tragedia de América Latina. La CEPAL lo ha llamado más recientemente el talón de Aquiles del desarrollo regional. Y también en materia de productividad hay brechas internas, ¿no?, entre el sector exportador y las empresas que no exportan, entre el sector formal y el informal, entre territorios dentro del mismo país, ¿no? El tema, que ya lo tenemos muy claro en el país, de las diferencias de productividad entre la GAM y las regiones costeras, etc. Además, o la otra dimensión, Ricardo ha escrito muchísimo sobre esto, es que la región solo invierte el 0.8% del PIB en promedio en investigación y desarrollo, mientras los países de la OCDE es el 2.5%.
Por cierto, Costa Rica está aún por debajo de esto, ¿ah? Según uno de los trabajos de Ricardo, es solo 0.5% del PIB que invertimos. Entonces, si antes de la pandemia la necesidad de un cambio de juego en las políticas de desarrollo productivo era evidente, la pandemia ha hecho que este tema sea una de las más grandes prioridades. Ese es el argumento del documento. Afortunadamente también la pandemia ha generado una atención muy renovada en todo el tema de la coordinación público-privada a nivel sectorial, porque se ha tenido que trabajar en definir protocolos de reapertura, protocolos de regreso al trabajo seguros. Por ejemplo, en Colombia, los clústeres trabajaron en agendas de reactivación económica sectoriales. Entonces, lo que yo argumento ahí en el documento es que hay que aprovechar esa mirada sectorial que se dio alrededor del tema de levantar las restricciones sanitarias para seguir trabajando en políticas microeconómicas sectoriales con enfoque de clústeres. Bueno, en Costa Rica hemos comenzado, afortunadamente muy bien en esa dirección. Y recordar que lo que yo decía siempre cuando estábamos en OIT, y bueno, es importante entenderlo, que no se puede construir un mejor futuro del trabajo, es decir, un mejor futuro del empleo, sin construir un mejor futuro de la producción. Son dos caras de la misma medalla. Y también que los buenos trabajos requieren buenas empresas, ¿no? Esto a veces se olvida en las discusiones. No voy a entrar a explicar qué son la nueva generación de políticas de desarrollo productivo, de nuevo por horas del tiempo. Más bien pasemos a la tercera gran brecha, tercera área enorme de retos, y es que es las brechas educativas y el apagón educativo. Pero brechas educativas que estaban antes del apagón. Bueno, hay que decir que América Latina en realidad había avanzado en varias dimensiones en los últimos 15, 20 años. En primaria prácticamente llegamos a tener matrícula equivalente a la de la OCDE en términos de cobertura. En secundaria la cobertura pasó de 65% en el 90 a 73% en promedio en el 19, pero claro, en la OCDE es de 91%. El problema es que a pesar de ese aumento de la cobertura hay un serio problema de deserción. La tasa de culminación de estudios secundarios promedio es solo de 38%, mientras que la OCDE es de 80%, o sea, la brecha de culminación es enorme. Hay una alta proporción de la fuerza de trabajo sin secundaria completa. En Costa Rica es como el 60% de la fuerza de trabajo que no terminó la secundaria. Eso es tremendo, ¿no? Serios problemas de calidad y pertinencia. Los 8 países de la región que participan en las pruebas PISA están en el tercio inferior de 65 países. Baja proporción de graduados en ingeniería, ciencias, tecnologías y matemáticas, y también sistemas de formación profesional deficientes. Entonces, la falta de inclusión social y económica y de buenos empleos e ingresos está estrechamente y directamente asociada con la falta de acceso a educación y de formación profesional de calidad. Esto entonces es un área clave. Hay el concepto este de pobreza de aprendizaje, que es la proporción de niños incapaces de leer y entender un texto simple al final de la primaria, es decir, han hecho la primaria, pero no pueden leer un texto simple, y eso el Banco Mundial estima que podría haber aumentado de 51 a 62% en América Latina, pobreza de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, este es un debate muy activo, organismos internacionales, ministros, ministras de educación, y ahí un poco la lista de temas es reducir el acceso desigual de los estudiantes a las herramientas de aprendizaje a distancia, la reapertura de los centros educativos tan pronto como sea seguro, ya ha ocurrido mayoritariamente en todos los países, el desarrollo profesional, la evaluación, las pruebas de idoneidad de la calidad, la mentoría del cuerpo docente es fundamental, programas remediales y de nivelación de pérdidas de aprendizaje, aprovechar el momento para acelerar la modernización educativa y de la formación profesional también. Y este tema de, sobre todo en formación profesional, alinear mejor las políticas de formación de recursos humanos con las políticas de desarrollo productivo. Eso es un tema clave. Aquí en Costa Rica lo tenemos, la necesidad de que tenemos sectores dinámicos, afortunadamente, muy dinámicos de exportación, en donde tal vez la amenaza mayor de un freno a ese dinamismo es que no tengamos, como por ejemplo en el tema de la ciberseguridad, en el mismo dispositivos médicos y en otros sectores, no tengamos la oferta académica adecuada con las certificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el cuarto tema es el tema del empleo. Ahí se han usado muchos instrumentos, ¿no? En el corto plazo.
evidentemente que el tema de empleo depende en general mucho de la tasa de crecimiento. ¿Sí? Todo lo que se haga en el área de transformación productiva, de aceleración, de reactivación, es promover el empleo, pero también hay temas muy específicos de empleo. Eh, lo primero aquí es reconocer que no todo se puede resolver vía transferencias no condicionadas. En términos del impacto en la gente, aunque está muy bien que se le resuelva el tema o se le compense un ingreso reducido, pero la gente necesita trabajar, es un tema de dignidad, es algo que la OIT y los especialistas en empleo han trabajado muy bien, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo que le paguen a uno por estar desempleado a que se le pague por estar haciendo algo que se reconoce socialmente como algo constructivo, productivo, psicológicamente, eso es mucho mejor y en términos del resultado social. Entonces, durante la crisis se hizo mucho uso de estos esquemas de jornada reducida para retener trabajadores temporalmente, con un costo reducido en la planilla, lo cual le ayudaba a la gente porque no perdía el empleo, reducía su jornada laboral y le ayudaba a las empresas porque en el momento en que venía la recuperación podían rápidamente, sin perder el talento de la empresa, volver a elevar el empleo. Hubo amplio uso de alivios fiscales, crediticios, fondos de avales para ayudar a las empresas a manejar el flujo de caja. Y hubo mucho menos, algo que es importante tal vez para la próxima crisis, pero incluso para este año, que es programas públicos de empleo. Por supuesto que esto es caro, que esto tiene un costo fiscal, pero fue el tipo de cosas que se hizo durante el New Deal en Estados Unidos y hay muchas necesidades de mejorar todo tipo de infraestructuras ambientales y de acueductos y de aguas residuales y de todo tipo de cosas. De manera que eso también es un instrumento, programas públicos de empleo que debe estar, digamos, dentro de la caja de herramientas, ¿no? Para promover el empleo. En cuanto a programas e instrumentos en el mediano plazo, la recomendación que hace el documento es todo el tema de que los europeos llaman políticas activas de mercado de trabajo. Eso incluye, bajo una visión integral, medidas de capacitación, programas de empleo público, como los que acabo de mencionar, subsidios al empleo también, programas de apoyo al autoempleo y microemprendimiento y servicios de empleo. Esto es un tipo de paquete en los que los europeos tienen muchísima experiencia e invierten de manera fuerte y en América Latina no ha llegado, digamos, ese enfoque. Requiere ministerios de trabajo fuertes, porque generalmente son esos ministerios de trabajo los que coordinan y tienen la rectoría de estos políticas activas de mercado de trabajo. El segundo gran instrumento son estas estrategias de talento humano focalizadas en sectores dinámicos, como en el caso de Costa Rica se está hablando afortunadamente muy bien de focalizar eso en sectores, ¿verdad? Como dispositivos médicos, ciberseguridad, etc. Una quinta área, discúlpeme para ver cómo voy con el tiempo, son acciones para adaptar la legislación laboral. Esto es clave, los mercados laborales pueden ser transmisores y reproductores de desigualdad, de inequidad, de discriminación, y con ello, digamos, ser corrosivos para la cohesión social, o pueden funcionar como grandes motores de movilidad social. En nuestro país así funcionaron en la década de los 50, 60, 70, los 80 ya empezaron algunos problemas, pero siempre han tenido esa dimensión. Un incremento de ingresos, elevación de los estándares de vida y con eso contribuir a la cohesión social. Y aquí el tema, y yo creo que lo voy a dejar en este mensaje en general, es que una legislación laboral bien adaptada a esas realidades puede hacer una diferencia entre si los mercados laborales funcionan con el camino A o con el camino B. Ha habido muchas reformas durante el periodo de la pandemia en materia de teletrabajo, de trabajo en casa, de nómadas digitales, pero también ya desde antes de la pandemia teníamos todo el reto de los nuevos tipos de relación laboral, nuevos tipos de contratación, el empleo temporal, el trabajo a tiempo parcial o a pedido, lo que llaman la gig economy. En fin, lo voy a dejar ahí, pero esta es otra de las grandes áreas que son claves para la recuperación y para los próximos años, y sobre todo, no solo a raíz de la pandemia, bueno, que ha producido una aceleración digital, sino a raíz de toda la aceleración tecnológica que se está dando. Y justamente la sexta área es el tema de la transformación digital. Ahí están los datos. América Latina ha avanzado bastante en conectividad, pero no es conectividad de banda ancha.
Desafortunadamente, con banda ancha todavía los porcentajes de conectividad son muy bajos. Esto es un tema amplio. Yo diría que aquí es la única área en que se puede decir que la pandemia ha traído algunos efectos positivos, en el sentido de la gran aceleración, gran migración a temas de transformación digital. Yo había hecho un trabajo el año pasado en donde se distinguen ahí cuáles son los factores impulsores de esto. Y vean allí que está todo el tema de la visión estratégica, los marcos de planificación, el hecho de poder tener un SARO, una SARINA, digamos, una responsabilidad muy clara. Es importante que los gobiernos, eso es un esquema que aquí en un país como Colombia, tengan a alguien, o sea, no es conveniente que el tema de la transformación digital esté perdido ahí como un tema más en un departamento de un ministerio. Esto tiene una importancia tan grande y las fallas de coordinación son tan enormes que es importante más bien tener una especie de superministro, superministra. Esa es una lección, ¿no? Y vean ahí que en tema de los marcos regulatorios, el primer tema es el de ciberseguridad, en el cual no tengo que comentar mucho, que ha estado comentado, ¿verdad? Y eso es fundamental. Y el último tema que voy a comentar de área sustantiva es el de la formalización. Allí hay un enfoque de costos que dice que el problema de la informalidad es que las regulaciones, los trámites, los impuestos son son muy caros y recomienda eliminar o reducir y simplificar regulaciones. Bueno, está bien, hay mucha experiencia y hacer ese tipo de cosas es positivo, pero también un enfoque más estructuralista que lo que dice es que en realidad hay un dualismo productivo, que esto no es un tema nada más de costos de la formalidad, sino que mucho del sector informal son empresarios de subsistencia, que no son verdaderos empresarios, sino que, ¿verdad? Lo que hay que hacer es concentrar los esfuerzos de política en aquellos empresarios que puedan gestionar empresas de alta productividad y no enfocarse en los de subsistencia. Bueno, ahí eso es toda una discusión. Y hay un tercer enfoque más reciente, que es el de la valla a la calidad, que lo que dice es parecido al segundo, pero que el mayor obstáculo no son de nuevo, los costos, sino cumplir con estándares de calidad, estándares técnicos, sanitarios, ambientales, laborales, porque cumplir con eso no es fácil, aún para un empresario relativamente moderno, en una pyme, ¿verdad? Que tenga su cierto nivel de educación y demás. Y aquí no se trata solo de pensar en si un empresario le puede suplir a una empresa de dispositivos médicos. O sea, venderle repollos a un automercado es un reto. Hay que saltar vallas de calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, hay que tener una calidad de los repollos, hay que empacarlos de cierta forma, hay que cumplir con tiempos de entrega y hay que esperar con tiempos de pago. Si un pequeño productor de repollo vende en la feria agrícola, pues le pagan dando y dando. Si le venden a un automercado moderno, más por menos, etcétera, los tiempos de espera son un mes o 2 meses. Entonces, ya eso es una barrera. Bueno, entonces aquí el tema, yo lo quise dejar a este nivel un poco conceptual para entender que el tema de la formalización requiere ser ecléctico, ¿no? Y mezclar soluciones en estos tres enfoques. Y eso en cuanto a la informalidad empresarial. También está la informalidad laboral de los trabajadores por cuenta propia independientes, y ahí lo clave es lograr que ellos entren en la seguridad social, tema que ha estado muy presente en Costa Rica. Bueno, José, aquí, sí, tiempo. Tendríamos como unos 4 minutos más para ir concluyendo y tener margen de los comentarios de las... Perfecto. Entonces, bueno, ya tenía planeado saltearme el tema de la protección social y finalmente es el tema de los pactos sociales. Y en el tema de los pactos sociales, creo que como además vamos a tener excelentes comentarios, doña Laura, doña Silvia, nada más quiero decir esto. Todo lo anterior es una especie de agenda del qué, ¿verdad? Como vimos, todos esos temas, pues sin duda son importantes, son centrales para los modelos de desarrollo. Ahora, el cómo es ya el tema de la política, de las instituciones, ¿verdad? Y de la coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, etc. Y nada más concluir haciendo esta distinción, porque es muy importante, que hay por lo menos 3 tipos de diálogo social. Cuando uno ve la experiencia internacional, uno es los diálogos para la recuperación macroeconómica. Generalmente se trata de negociar paquetes de medidas macro, fiscales, monetarias, salariales, donde el aspecto distributivo es central. Cómo se reactiva y cómo se distribuyen los costos del ajuste.
Entonces ahí mucho la discusión es a veces entre cuánta austeridad y a dónde la austeridad y qué cosas se recortan, y también eso a cambio del compromiso de los sindicatos de deponer huelgas y movilizaciones. Y generalmente estos acuerdos tienen un alcance nacional. Bueno, segundo tipo de diálogos, sistemas de diálogo social son los típicos de las negociaciones tripartitas de la OIT, en donde se trata de negociar salarios, condiciones laborales, derechos laborales, y generalmente ahí ya hay una institucionalidad, pues que a través de la experiencia y la influencia de la OIT y demás, todos los países tienen, que son consejos superiores de trabajo, consejos para el salario, para negociar salarios mínimos, mesas de diálogo, etcétera. Pero entonces es bastante circunscrito a los temas laborales y salariales. Y hay un tercer tipo de diálogo, y esto es lo que es importante aquí, que es para la creación de riqueza. Ese es el tipo de diálogo para el desarrollo productivo, ¿no? Ahí los objetivos son cómo aumentamos la productividad, ya sea a nivel nacional o de sectores específicos o de regiones. Cómo aumentamos exportaciones, inversión, innovación, encadenamientos, internacionalización, cómo desarrollar las competencias, el recurso humano. Generalmente estos, bueno, pueden ser de alcance sectorial o nacional. Entonces, ejemplos de estos espacios de diálogo son los consejos de productividad y de competitividad de Chile y México. También hubo aquí un consejo para la competitividad bajo el gobierno de doña Laura, precisamente, y el secretario técnico fue nada menos que Ricardo, ¿verdad? Funcionó durante esos 4 años. Las mesas ejecutivas del Perú, asociaciones clúster en el País Vasco, cámaras sectoriales en Brasil, etcétera. Pero bueno, no se conoce y no se le ve normalmente como espacios de diálogo, pero hay un problema, y con esto concluyo, clave, que aquí son procesos de colaboración. Ahí las actitudes antagonistas deben dejarse de lado. Estos no son juegos de suma cero, estos juegos para que todos ganen. De manera que son procesos de diálogo donde la actitud es muy distinta, son procesos para lograr metas comunes en el mediano y largo plazo. Bueno, esto más otras reflexiones son las que tenía yo ahí en el documento sobre el cómo y el tipo de procedimientos y estructuras institucionales que hay que tener para poder avanzar en el tipo de agenda sustantiva que se analiza en el documento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta excelente presentación. Pasaríamos ahora a los comentarios de doña Laura Chinchilla. Señora Presidenta. Muchas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias tanto a ULED como a la Academia por esta invitación. Yo encantada, estoy segura que Silvia también, de tener la posibilidad de comentar o pretender comentar un trabajo de la calidad del que José Manuel Salazar nos ha presentado. Déjenme decirles que he leído muchísimas cosas sobre los impactos, particularmente de la crisis asociada a la pandemia, sobre nuestra región, la América Latina y el Caribe, difícilmente he encontrado, salvo que ya venga de alguno de los organismos internacionales que cada cierto tiempo nos presentan sus reportes, he encontrado un análisis tan integral sobre los efectos que la pandemia tuvo sobre nuestra región. Básicamente yo trataré de hacer 3 comentarios generales porque francamente creo que es poco lo que se le puede complementar a este análisis tan detallado y tan profundo de José Manuel. Haré algunos comentarios generales, sobre todo 3, para quizás concentrarme más bien en una reflexión un poco más detallada sobre el cómo hacerlo, que es, digamos, el cierre de José Manuel, es decir, cuáles son los instrumentos para poder conseguir que muchas de esas 8 recomendaciones que nos presentan puedan ser posibles. Les adelanto, sin embargo, que mi aproximación sobre esa reflexión tendrá un tono un poco más escéptico de lo que uno quisiera. Pero en cuanto, digamos, a los 3 comentarios, de nuevo, me parece que lo más valioso que tiene el esfuerzo de José Manuel es ese análisis integral que permite precisamente entender la naturaleza de la crisis provocada por el COVID-19, que fue una crisis de naturaleza multidimensional que impactó prácticamente todas las variables principales del desarrollo de las naciones. Por eso, insisto,
Es un análisis amplio, es un análisis profundo, pero además un análisis debidamente acompañado de datos y de información que permite ver también el proceso en el largo plazo. No es solamente la fotografía del hoy, sino que hay una verdadera y magistral contextualización. Y ese es el segundo comentario. Es decir, José Manuel logra encadenar de manera excelente los efectos de la pandemia, que además, lo subraya con claridad, fueron especialmente devastadores para la América Latina. Es decir, fue la región que experimentó los mayores efectos desde el punto de vista sanitario, en términos del porcentaje de su población, las mayores tasas de contagio y de muertes en el mundo. Fue la región dentro de, de los mercados emergentes que más perdió en términos de la caída del PIB, y además fue la región con los efectos sociales y laborales más devastadores. Y él explica también el por qué, y es que precisamente América Latina traía de atrás un conjunto de vulnerabilidades que la exponían de manera especialmente precaria a esta crisis. Pero algo que resulta interesante en relación con esta, digamos, contextualización del por qué la crisis golpea tanto a América Latina frente a los faltantes estructurales, algo que en lo que yo quisiera enfatizar es que muchas veces escuchamos que se dice, es que tuvimos mala suerte porque la pandemia nos llegó en un mal momento. Lo hemos dicho con respecto a Costa Rica y lo hemos dicho con respecto a muchos otros países de la América Latina. Pero no es que tuvimos mala suerte, no es que la pandemia llegó en un mal momento. Es que cuando hacemos el análisis sobre el comportamiento del desarrollo de nuestros países, y José Manuel presenta ese gráfico que siempre es muy elocuente. De hecho, hace algunos años se lo había pedido prestado para alguna presentación que tuve que hacer, porque es difícil encontrar una serie de años tan amplia. En ese, ¿cómo se llama? Gráfico que él nos presenta sobre el comportamiento del PIB en agregado para toda la región de América Latina, lo que vemos es un comportamiento absolutamente errático. Es un constante y permanente zigzagueo, lo cual nos está diciendo que no es que nos llegó un mal momento, sino que posiblemente América Latina está más expuesta a que cualquier crisis que la golpee llegue en un mal momento. Si a esto adicionamos lo que dijimos como parte del informe del desarrollo humano del PNUD, del cual soy miembro del Consejo Asesor, hace un par de años, el informe del 2020, cuando advertimos que el mundo se va encaminando ya no a lo que podríamos llamar crisis esporádicas de naturaleza global, sino que pareciera que la nueva normalidad será precisamente la continuidad de crisis tras crisis de naturalezas globales. Entonces, hay un llamado de atención a la urgente necesidad de blindar el desarrollo de nuestras naciones, de hacerlo menos errático, menos volátil, más resiliente y mejor, en consecuencia, preparado desde el punto de vista estructural, porque de nuevo, las crisis no serán la excepción, sino serán las reglas. Vean ustedes que cuando el mundo prácticamente celebraba el ir dejando atrás la pandemia, se viene la crisis precisamente de la guerra y la invasión en Ucrania, que vuelve de nuevo a desestabilizar las proyecciones de crecimiento de la América Latina. Antes de eso, hace pocos años, habían sido la crisis financiera global, la crisis del terrorismo, la crisis de las deudas, y esta crisis que además se decanta todos los días con mayores implicaciones, que es la crisis del cambio
del cambio climático y la crisis de la transformación tecnológica. Entonces, desde ese punto de vista, el informe, de nuevo, no nos está hablando solamente de los desafíos que implicó la pandemia en sí mismos, sino además de esas crisis estructurales, de esas decisiones que hemos postergado por muchísimo tiempo y a las cuales habrá que entrarles. Nada más agregar, que es el tercer comentario, y es que efectivamente el Fondo Monetario, y creo que José Manuel, aunque en el documento todavía no estaba porque se publica poco antes de eso, pero acaba de hacer los ajustes de las proyecciones económicas de la región para ahorita en abril, en este mes, y ya incorporando los efectos de la crisis, de la nueva crisis de Ucrania, y vuelve de nuevo a poner a América Latina en un sitial como una de las regiones más vulnerables a lo que viene en términos de los impactos en materia de inflación, particularmente los costos asociados en aquellas naciones que son importadores netos, importadoras netas de gas y de petróleo y de combustibles, en temas de, obviamente, el crecimiento económico, en temas de endeudamiento, etcétera. Entonces, una razón más para tomarnos muy en serio, particularmente los aspectos estructurales en los que radica el valor más importante de las recomendaciones que hace José Manuel. Y finalmente, decir, como parte de estos comentarios también generales, que el diagnóstico, o sea, que el informe es más que un mero diagnóstico, es mucho más que una adecuada interrelación entre los efectos de la pandemia y los problemas estructurales del desarrollo latinoamericano, es además un detallado abanico de respuestas ante la crisis, pero, insisto, ante los problemas estructurales que arrastramos desde hace años, en 8 áreas de política sustantiva que sin lugar a dudas los tomadores de decisiones y quienes están en el sector privado, en la academia y otras áreas deberían revisar y leer. Ahora, yo quisiera, como les decía, concentrar estos últimos minutos en la parte del cómo. José Manuel nos pregunta hacia el final si serán viables las reformas institucionales que amplíen el diálogo social, la participación ciudadana, que empoderen a las personas y que permitan, por sobre todo, validar las distintas medidas que vamos a requerir para que sean viables las reformas por las que abogamos. Y ahí es en donde yo me muestro relativamente escéptica, por lo menos desde la fotografía que tenemos al día de hoy, pero desde las tendencias que estamos observando prácticamente a partir de la segunda década de este siglo. Y es que hablar de reformas estructurales, que por tanto tiempo hemos postergado, es hablar de la necesidad de construir consensos amplios en lo político, en lo social. Y para ello necesitamos una institucionalidad y una gobernanza fortalecida, algo que no está ocurriendo el día de hoy. Permítanme mencionarles 3 tendencias peligrosas que estamos viendo en materia institucional y de gobernanza democrática. En primer término, un deterioro gradual y progresivo de la democracia, es un fenómeno global, pero América Latina es la región que ya experimenta 8 años consecutivos en prácticamente los principales reportes e informes globales sobre democracia, y que el año pasado experimentó la caída más grande en las variables asociadas a la democracia, como Estado de Derecho, independencia judicial, funcionamiento del gobierno, libertades civiles, etcétera, etcétera. En segundo término, estamos viendo niveles decrecientes de apoyo a la democracia. Hay 2 o 3 indicadores que preocupan particularmente. En primer término, cada vez crece más el porcentaje de ciudadanos que dicen que el sistema político no está para resolver los problemas de la mayoría, sino para favorecer los intereses de una élite. Costa Rica el año pasado
alcanzó el sitial más alto junto con Paraguay en casi un 90%, y esto nos debe llamar muchísimo a la reflexión. En segundo término, los ciudadanos están castigando particularmente a las instituciones de la democracia representativa, es decir, los partidos políticos y los parlamentos, que es en donde por naturaleza se articulan los grandes acuerdos. Entonces, imagínense ustedes que si esos vehículos para la articulación de los acuerdos no son legítimos ante la población, ¿con qué autoridad y con qué efectividad se va a llamar a avanzar en las reformas que habrá que aprobar? Y en tercer término, otra de las expresiones preocupantes es que por primera vez son más los latinoamericanos que ponen a la democracia en un lugar relativo frente a cualquier otro sistema de gobierno que le pueda resolver sus problemas. Una caída de casi 15 puntos en tan solo 8 años. Hoy prácticamente el 45-48% de los latinoamericanos dicen que la democracia es preferible a cualquier otra alternativa, y esto de nuevo es altamente preocupante. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos esos también puntos de partida que hacen dudar de la capacidad de los sistemas políticos para responder, pero además, cuando vemos las respuestas que se están dando desde la política, las mismas tampoco resultan sumamente promisorias, ya que básicamente estamos respondiendo con respuestas que son casi peores, digamos, que el problema que queremos resolver. Por un lado, estamos viendo la tendencia hacia el hiperpresidencialismo y el resurgimiento de líderes fuertes, populistas, que sin lugar a dudas dificultan la construcción de acuerdos sociales. Ellos más bien apuestan a la concentración de poderes, es decir, el Estado soy yo, la razón soy yo, el consenso soy yo, y si bien en algunos países hoy pareciera que la gente les está dando la razón, en el mediano plazo, en el largo plazo, ya tenemos otras confirmaciones como Venezuela y Nicaragua, los efectos sobre la democracia resultarán devastadores y muchas veces irrecuperables. Y el segundo tipo de respuestas son reformas políticas que, si bien buscan ampliar niveles de participación, tienden a ser bien intencionadas, han sido mal conceptualizadas y lo que han producido es más fragmentación política y más ingobernabilidad dentro de las democracias. De ahí que estamos entonces, además, aquí agregando un factor que hace más compleja esta presentación de José Manuel, y que es la necesidad de poner a la par de estas reformas de tipo estructural que tendremos que avanzar, la necesidad también de avanzar hacia las reformas de nuestros marcos institucionales y de democracia. Y de alguna manera, y con esto voy cerrando, el desafío es como renovar, revitalizar esos canales tradicionales de la democracia representativa, como los parlamentos y los partidos políticos, al mismo tiempo que nos atrevemos a mejorar los mecanismos que conduzcan hacia democracias más participativas y más deliberativas. Los ciudadanos latinoamericanos ahora han disminuido la protesta social, básicamente porque nos encontramos en medio de un nuevo superciclo electoral y están básicamente atentos a darle una oportunidad más al sistema de representación, pero dadas las condiciones que nos heredó la pandemia y que van a ser agravadas con la guerra en Ucrania, uno podría prácticamente anticipar que para los nuevos gobernantes que están llegando a muchos países de la región con expectativas elevadísimas de parte de sus ciudadanos, va a ser muy difícil dar respuestas efectivas en el corto plazo, y que en consecuencia podríamos volver a ver esa América Latina convulsionada del año 2019 y que solamente, digamos, hizo un paréntesis por las razones de la pandemia, pero podría regresar esa convulsión política y social si no entendemos que a la par de esas reformas, insisto, estructurales que mejoren
los problemas de siempre en materia de productividad, de mejora de la competitividad, de cierre de brechas, etcétera, si no sumamos en consecuencia también la atención sobre lo que está aconteciendo en términos de marcos institucionales y gobernanza democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura. Le damos la bienvenida a la señora presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Silvia Hernández, y le agradecemos por su participación el día de hoy. Adelante, Silvia, con tus comentarios. Muchísimas gracias, Ricardo, y también de forma muy breve yo me sumo a los agradecimientos a la Academia Centroamericana y a Lead University o a la Universidad Lead por el espacio y desde luego el gran honor y privilegio de compartir tanto con doña Laura Chinchilla y desde luego analizando o haciendo algunas reflexiones sobre este valiosísimo informe. Y arranco por ahí. Yo quisiera hacer unas reflexiones generales iniciales que me parecen vitales. Y lo primero es que coincido con doña Laura, no solamente en espacios como comentarista de otros informes que abordan la región, me parece que este informe es absolutamente valioso y se diferencia enormemente de otros en cuanto a verse reflejado como una guía práctica para los países. Y esa es la impresión que me da con su lectura, inclusive para y desde la perspectiva de Costa Rica, no solo desde el marco de la pandemia, sino desde antes, resulta muy relevante ese enfoque integral. Y yo le sumaría otro elemento diferenciador, ese enfoque del empleo. A mí me pareció bastante interesante el análisis que incluye, sobre todo en un tema que es crucial en este momento. Y ahí sobre ese enfoque del empleo, yo veo especialmente importante la forma en que lo desarrolla y quisiera resaltar algunos elementos muy brevemente. Primero, las divisiones claras que hace entre las afectaciones del empleo formal e informal. Además, me parece fascinante que el informe tenga no solamente esas divisiones de afectaciones, sino la división entre las distintas medidas para pequeñas y medianas empresas, lo que el informe llama la valla de la productividad o esa trampa de la productividad. A mí me parece muy importante que una misma temática no se centre en una única medida y por el contrario, José Manuel hace un gran esfuerzo por presentar opciones, pero sobre todo combinaciones de medidas en esas diferentes realidades. También encuentro muy importante que aborde en este enfoque del empleo el esquema de la reducción de jornadas. Y ahí, principalmente desde la labor de la Asamblea Legislativa y de los parlamentos ante la pandemia, es uno de los esquemas o medidas altamente utilizado en los diferentes países de América Latina y del Caribe, y me parece trascendental que se haga una medida necesaria, que se evalúe cómo se ha utilizado por la mayoría de los países para inclusive evidenciar el valor que tuvo para recuperar niveles de empleo precrisis, pero sobre todo, y aquí es donde quiero hacer el énfasis, sobre todo esa criticidad que presenta José Manuel, en donde propone una medida, pero tiene la capacidad de confrontarla y al mismo tiempo exponer otra. Y yo realmente lo encuentro de muchísimo valor cuando insisto en esa especie de guía práctica para los países. También en este tema encuentro de altísimo valor que exponga abiertamente el tema de las barreras regulatorias alrededor de la contratación y de los despidos, y donde haga un señalamiento, a mi juicio, sobre la importancia, una vez más, de modernizar la legislación laboral. Mucho de este informe aborda elementos de oportunidad que los diferentes escenarios a los que se ha expuesto la región y que ha tenido la necesidad de hacerle frente, en esa oportunidad
uno de los temas muy claros es la necesidad de modernizar esa legislación laboral por los altos costos para la contratación y además relacionados a cualquier cese laboral, pero también porque puede llevar, como él lo señala, a una contratación encubierta o informal que puede reiterar en la informalidad o la segmentación laboral. Entonces, encuentro en estos temas generales una respuesta a por qué ponerle atención a este informe que resume en grandes rasgos lo que ocupan los países y se siente que le habla a cada país con su realidad. Ahora bien, con lo que plantea, ¿a qué realidad se lo plantea? Los puntos de partida. Me parece que José Manuel ha sido amplísimo y doña Laura lo ha retomado. Aquí habla de tres grandes enfoques o tres grandes escenarios que América Latina y el Caribe tiene o ha tenido que sortear. El primero, esa década perdida, como se describe en la década del 2010 al 2019, haciendo mucha relevancia a las tasas de crecimiento, las bajas tasas de crecimiento que ha tenido la región. El segundo, el golpe pandémico, y el tercero, otros choques o crisis en curso. Y ahí yo también por temas de tiempo, por supuesto que el informe lo tiene muy claro, pero en la década perdida, como así lo señaló doña Laura y el mismo José Manuel sobre los elementos, a mí me parece crucial lo que expone en la página 10 del propio informe, en donde habla inclusive de los niveles de crecimiento y los estudios que han tenido, los resultados de estudios del Banco Mundial y de la OIT para estos temas. En el golpe pandémico, como se describe el informe, fue dramático, profundo y desigual. El resumen de hacerlo un golpe pandémico devastador me parece totalmente realista a lo que se ha vivido, y se habla de esas magnitudes y profundidades de los impactos mayores que otras crisis, y no solamente, y a esto es quizás a lo que yo quiero hacerle énfasis, porque la página 12 también me parece crucial en los niveles de destrucción de empleos que se dieron en el primero y segundo trimestre en el 2020, en donde señala, por ejemplo, una destrucción de 47 millones de empleos, y en el caso de Costa Rica, una ocupación, una tasa de ocupación que pasó de un 55% a un 43.7%, significando que pasó de 2.2 millones de personas ocupadas a 1.7 millones, estamos hablando de medio millón de empleos destruidos en 4 meses, solo para el caso de Costa Rica. Así que a mí me parece que aquí el informe nos vuelve a evidenciar las magnitudes y las profundidades de estos escenarios que la región y Costa Rica en especial tiene que sortear, pero sobre todo cómo ha sido desgarradora o terriblemente desigual, afectando a las personas de a las clases vulnerables con mucho más fuerza, y el énfasis, desde luego, otra vez más en un nuevo informe, se reitera en las mujeres y personas jóvenes. Y con el tema de choques o crisis en curso, que son el tercer escenario por sortear, me parece que hace un análisis muy claro de cómo puede tener recuperaciones leves y esos rebotes. El tema de los ciberataques, pocas veces se aborda en los informes, y aunque no lo comenta por el momentum en el que sale el informe, ciertamente este tercer eje o punto sobre otros choques o crisis en curso nos abre la puerta para tener claro que aquí se hace también referencia a consecuencias como las que va a tener la invasión de Rusia a Ucrania, y además la inflación en Estados Unidos, que ya se señaló, todo el tema de estas políticas expansivas versus esa reacción reservada que ha tenido la Reserva Federal. Y quizás ya para ir aterrizando en las acciones, desde la política, y esto más una opinión a título personal, desde la política se asume que ciertas medidas, o se asume o se inclina
hacia ciertas medidas por una alineación ideológica que en consecuencia muchas veces descarta otras medidas. Y acá el informe lo plantea desde la evidencia y el mérito de la medida que lo respalda cuando habla de cada una de estas 8 acciones mínimas. Y por eso a mí me permite, y coincido también con los comentarios de doña Laura, que permite ver una integralidad, un conjunto de medidas que además son complementarias para las metas finales y muy atinente a los tiempos de respuesta. Finalmente, voy a cerrar estos brevísimos minutos que me quedan en el tema de el cómo y el diálogo. Y ahí la pandemia, como lo señala el informe, es una prueba de estrés, donde puede de alguna forma quebrarnos o fortalecernos. Y bajo esa definición estricta, entonces asumiendo quizás que la pandemia ya pasó, lo que nos deja claro es que no se puede asumir lo mismo para la institucionalidad. En otras palabras, existe todavía una prueba de estrés a la institucionalidad. Y eso no puede pensarse o verse como que ya pasó. Por eso yo me sumo mucho a los comentarios que señala doña Laura sobre esas tendencias peligrosas, la fragilidad que encuentra el cómo, no por cuestionar el diálogo como tal, sino los problemas que en estos momentos, ante liderazgos autoritarios más frecuentes en América Latina y el Caribe, hoy no se puede olvidar que ciertamente el diálogo es y debe ser uno de los recursos vitales si verdaderamente queremos no solamente reactivar y recuperar la economía, sino transformarla. Es esa oportunidad de pensar fuera de la caja, pero que no es una tarea fácil para lograr aterrizar ese cómo. Y ahí yo apreciaría y valoraría mucho una segunda parte del informe en donde quizás se pueda aterrizar en mayores ejemplos que logren catapultar o meterle más motor a estos ejemplos o 3 escenarios de diálogos que se presentan como el cómo, principalmente, y siento que le falta en forma constructiva al informe cuando habla de estos 3 tipos de diálogos de estabilización macroeconómica, de políticas laborales y desarrollo productivo, esos ejemplos que pueden ser por la misma falta de buenas prácticas en América Latina y el Caribe o por el mismo desgaste de los pactos sociales que está llevando a ejemplos escasos o poco documentados, pero que podrían ser muy importantes para el proceso que sigue y que quizás podamos ver como una oportunidad en donde aquí yo diría que coincido plenamente en que se está en una transformación o que enfrentamos una transformación que yo describiría como muy frontal y profunda, y hay por ende una necesidad de revisar y cambiar ese pacto social, no solo por los retos de la pandemia, con una institucionalidad desgastada por pérdida de confianza, por exigencias más altas y diversas y por la propia rigidez del Estado para dar respuestas. Entonces, ahí la pregunta es si podemos usar las mismas herramientas del cómo, si estas herramientas serán suficientes, si hay pesimismo en las mismas y cuáles son los retos. Y yo creo que doña Laura hablaba de esos grandes retos poniendo 3 tendencias peligrosísimas que enfrenta la región y que yo le sumaría además que necesitamos reconstruir en estos diálogos, porque me parece interesantísimo el diálogo relacionado con la transformación productiva como un ejercicio ganar-ganar, en donde se llegue a estos espacios con una participación de buena fe y productiva. Y ahí quiero hacerle énfasis de las partes involucradas, y acá el reto sigue siendo el desgaste prolongado que ya ha existido
en situaciones similares en el pasado y que esa tensión sigue generando barreras para construir con este cómo, con estos ejercicios. Y a mí me parece más relevante que nunca sumar a esa idea que usted, José Manuel, describe como un juego que no es un juego de suma cero, y que llegar a esos diálogos por parte de los diferentes actores involucrados es trascendental. Finalmente, en 30 segundos, me quedo con el ejemplo del diálogo para la transformación productiva como una oportunidad que hay que ver con muchísima atención por lo vital que suena, pero además porque se han construido pasos importantes y por eso yo hablaba del ejemplo. En el mismo gobierno de doña Laura, y Ricardo Monge lo conoce muy bien, por primera vez se institucionalizó vía decreto un Consejo de Competitividad e Innovación, que se celebró muchísimo por los actores que involucra, que ha sido un ejemplo que desafortunadamente no se le ha dado siempre seguimiento y que claramente el informe lo pone como ejercicios o los pocos ejemplos que menciona como pasos correctos en donde podría fortalecerse con mucho más actores a la hora de tomar decisiones, principalmente la presencia sindical, eventualmente como lo señala el informe, o ausencia de actores que hay que valorar, pero que cuando se habla de respuestas concretas para mejorar, por ejemplo, una estrategia de clústeres, difícilmente en el ejercicio inicial encuentre enemigos y por el contrario, muchas posibilidades u oportunidades de sumar, y que ahí podría existir un buen comienzo para esa construcción de confianzas que necesita la región en estas herramientas como son los diálogos, y el diálogo productivo parece ser un camino muy interesante que expone el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Nos quedan todavía unos minutos para tal vez darles la oportunidad a ustedes tres de comentar algunas de las preguntas. Debido al tiempo, me veo en la obligación de escoger algunas de las preguntas e invitar a todos los participantes a leer el documento. Ya les indicamos dónde lo pueden acceder en la página web de la CEPAL. Si les parece, voy a leer unas 3, 4 preguntas y luego les cedo la palabra en el mismo orden, José Manuel, doña Laura y doña Silvia, para que se refieran a ellas, y con eso logramos cumplir con el objetivo del tiempo, dadas las obligaciones tanto de doña Laura como de doña Silvia. La primera versa dice: ¿cuáles son las medidas en estos 4 años que vienen que considera necesarias para impulsar el crecimiento económico, pero que genere empleos decentes? La otra, que hay otras preguntas importantes que se realizan. Una de ellas dice: ¿cómo se podría generar? Vamos a ver, dice: parece que se requeriría un relato que podría generar un consenso amplio con base en estas transformaciones. ¿Cómo se podría generarlo y cómo se podría reestructurar una institucionalidad capaz de construir a este consenso y a la implementación de las medidas correspondientes? Acá ya Silvia nos contaba de la experiencia del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. Creo que sería prudente ahondar aún más en ese tema, y lo mismo José Manuel en el tema de los clústeres. Por otro lado, se plantean aquí otras preguntas que tienen que ver con el tema de una transformación productiva, verde y sostenible, José Manuel, acá. Y bueno, ¿cómo se podría pensar en políticas para la transformación productiva que, además de lograr esa transformación fueran sostenibles? Déjenme ver si hay algo más acá. Bueno, se sigue planteando el tema del pacto social, y se dice: su experiencia en planificación, esto para Silvia,
es relevante. En cuanto a las herramientas de participación sectorial y regional, prevé la ley 5525 y sus modificaciones. Un poco referirse a eso. Bueno, y de nuevo, por motivo de tiempo, no me da chance de leerles mucho más preguntas, pero creo que nos quedan unos 10 valiosos minutos que podríamos repartirlos en 4, José Manuel, 3 y 3, y que aborden algunos de estos temas que se han señalado por la audiencia. Así es que comenzamos con José Manuel. Adelante, José Manuel. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los comentarios de doña Laura, doña Silvia. Me alegro mucho, realmente han destacado, o sea, me alegro muchísimo que encuentren el trabajo útil y señalaron esa integralidad que bien, porque, ¿verdad? Yo estaba preocupado que el trabajo es muy amplio, cubre muchos temas, pero precisamente, y esto tiene que ver ya con la respuesta a una de las preguntas, precisamente yo creo que parte de, digamos, el valor agregado y lo que se requiere es tener una narrativa común, ¿verdad? Es como decir, partir de la misma, por lo menos narrativa para poder empezar a tener diálogos sociales. Si ya se reconoce que esa lista de 8 temas, y por supuesto que faltan otros, y hay una pregunta sobre el tema del desarrollo sostenible y más el tema ambiental y demás, que yo no lo trato en profundidad, que es absolutamente fundamental, pero es una parte de políticas de desarrollo productivo. En la medida en que ya haya un acuerdo de que esa lista de temas son todos relevantes y que puede haber ya, digamos, opciones planteadas que se discutan de manera seria, ya eso es un avance, ¿verdad? Para los ejercicios de diálogo social. Entonces, bueno, para las preguntas, ¿qué medidas en estos 4 años necesarias para impulsar el crecimiento, la reactivación? Bueno, yo creo que mucho de eso va a ser, evidentemente, seguir con el tema de consolidación fiscal y demás, o sea, no aumentar el grado de incertidumbre por el lado financiero, eso puede ser muy nocivo para el país, pero por otro lado, poner el pie en el acelerador en los temas de reactivación y políticas de desarrollo productivo, eso va desde simplificación de trámites hasta el temas de clima de inversión, seguir con la atracción de inversiones aprovechando todo lo del reshoring y definitivamente el tema de las políticas de clústeres, porque como bien lo dijo doña Silvia Hernández, esas políticas de clústeres, una de las grandes ventajas, como están fundamentadas en el diálogo de diferentes actores y construyen de abajo para arriba, desde las comunidades, desde los territorios, son ideales para construir confianza. Confianza de que sí se puede, confianza de que los sectores pueden construir socialmente juntos digamos, un sector mejor, un mundo mejor, mayor empleo. La segunda pregunta era lo del relato. Bueno, creo que ya lo mencioné. ¿Cómo generarlo? Bueno, en parte es eso, tener discusiones serias. Creo que tenemos que dejar de discutir las políticas públicas en las redes sociales. Para decir algo, digamos, audaz. En las redes sociales, es decir, están hechas por muchas cosas interesantes, pero ciertamente no son para discutir temas complejos. Y los temas de política pública de desarrollo son complejos. No son cositas para tirar piedras ni para grafitos, ¿verdad? Cortos. Entonces ahí hay mucha satanización, mucha división. Me parece que por lo menos eso es un punto del qué no hacer si se quiere ir avanzando hacia espacios de comprensión serios, ¿verdad? Y para ser pragmáticos, y América Latina ha tenido una discusión muy ideologizada y la continúa, de todos los temas. Es espantoso, así no se puede resolver, hay que ser más pragmáticos, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que decía doña Laura, acertadísimo de todo el tema de la gobernanza. Desafortunadamente yo coincido con ese diagnóstico que nos dio y eso lo vuelve a uno muy pesimista, porque la verdad es que hay demasiados problemas, ¿verdad? Y lo de la transformación productiva verde y sostenible, claro, eso es un gran capítulo, es decir, de hecho es tipo de política industrial, tipo de política de desarrollo, de política de desarrollo productivo, cuando hablamos de matriz energética, cuando hablamos de incentivos para solar, para nuevos tipos de energía, de los recursos humanos especializados que se requieren eso, de los esquemas de financiamiento innovadores, todo eso es política de desarrollo y en todo eso es cierto que al final lo hace el sector privado, pero el Estado tiene que mandar señales muy claras, tiene que poner incentivos, como la ley que se acaba de pasar, o por lo menos en el primer y segundo debate sobre atraer más inversiones fuera de la GAM. Es decir, el Estado
da señales, abre un espacio de oportunidad para los agentes económicos y ahí entonces los agentes económicos van y hacen lo suyo. Y eso es el sector privado con organizaciones locales y demás. Yo creo que eso es parte de una visión moderna del papel del Estado y no aquella cosa terrible de que si el Estado o el mercado y era algo muy simplista. Bueno, lo dejo allí. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Doña Laura. Sí, gracias. Voy muy brevemente a referirme a la pregunta relacionada con qué tipo de relato. Bueno, yo creo que estamos en un punto en donde ya no basta con preocuparnos por el relato, por la narrativa. Aquí de lo que se trata es de que tengamos convicciones profundas, no solamente la clase o el sector político, sino también los sectores productivos y sociales, de que por la vía de estrategias de suma cero, absolutamente nadie va a ganar y nuestras sociedades seguirán caminando hacia el abismo, pero que tampoco las respuestas que apuestan a los hiperpresidencialismos, a la concentración de poderes, a ese hombre, entre comillas, fuerte que puede resolver mediante decreto todos los problemas de un país, tampoco habrá una solución de mediano plazo satisfactoria porque ya los ejemplos están a la vista. De manera que aquí, en primer término, tenemos que entender que no habrá avances hacia un escenario alternativo diferente si no estamos dispuestos a sacrificar algo, número uno. Número dos, si el Estado no manda señales drásticamente diferentes de cómo va a utilizar los recursos y en ese sentido el uso de tecnologías digitales es una gran oportunidad ofreciendo más transparencia, ofreciendo más escrutinio, ofreciendo procesos de licitación mucho más íntegros y competitivos, ofreciendo más participación ciudadana real y efectiva y ofreciendo también servicios de mejor calidad. Y finalmente, el último ingrediente es decir que el diálogo en realidad para los actuales desafíos que la democracia está presentando debe convertirse en un ejercicio permanente. O sea, si bien es importante institucionalizar algunos espacios de diálogo, los consejos, por ejemplo, a los que nos hemos referido y que intentamos en nuestro gobierno resultaron ser exitosos, algo similar hicimos en seguridad, pero a la par es una actitud cotidiana, tenemos que aprender a tener un tipo de interlocución diferente con la ciudadanía. Ya no se trata solamente de escuchar, sino también de incorporar sus criterios y de corregir a partir de esa conversación permanente. Muchas gracias, doña Laura. Doña Silvia. Sí, bueno, gracias. Yo también de forma muy breve en la primera pregunta sobre esas medidas necesarias para los próximos 4 años. A mí me deja muy claro el informe que estas son medidas mínimas, complementarias entre sí y que no son excluyentes. Así que aquí estamos abordando elementos mínimos. Sin embargo, yo quisiera señalar dos, el gran reto que tenemos de frente con continuar fortaleciendo todos estos esquemas de alianza público-privada, principalmente en escenarios fiscales restrictivos para el desarrollo de obra pública. Y aquí no solamente me refiero al tema obvio de infraestructura vial, sino alcantarillado, dotación de agua potable, escuelas, etcétera, etcétera, en donde hay realmente un enorme reto por muchos de las propias situaciones o problemáticas que ha enfrentado el país con algunos de los problemas recientes, que podría incluso llevar a que organismos internacionales multilaterales vean con recelo o muchísimo más delicado la adquisición o acceso a préstamos, empréstitos para este tipo de obra pública y que por ende, como nunca antes, el rol de los esquemas de concesiones y alianzas público-privadas toman un rol vital. Desde luego el tema de educación en muchas de esas medidas y ciertamente está por verse y aquí los 3, 4 hemos insistido muchísimo y desde la Asamblea Legislativa los retos que deja esa no presencialidad tan prolongada en las escuelas que tiene sin duda su énfasis en una posibilidad lamentable de una nueva década perdida en materia de educación.
¿Cómo se puede reestructurar una institucionalidad? Dos cosas. Aquí José Manuel hablaba del ejemplo del proyecto para atraer inversiones fuera de la GAM, que recientemente aprobó esta Asamblea Legislativa y que está próximo a convertirse en ley de la República con el segundo debate. Es un ejemplo puntual de cómo transformar esa institucionalidad en un Estado que le da espacio a estos agentes económicos, por ejemplo, con cargas sociales, que es mucho de lo que desarrolla el informe. Y aquí para empresas de nueva creación que se estén instalando en regiones fuera del gran área metropolitana, en territorios costeros y rurales, la experiencia de la misma receta no ha funcionado. Y por eso, a pesar de reunir un conjunto de 8 incentivos distintos, el más puntual al que hago referencia es ese cobro de alguna forma escalonado de las cargas sociales en algunos de los componentes, como es el de FODESAF y el de Limas, sin meterle presión a todo el tema del IBM, sin meterle presión ahí, pero es un formato, un modelo muy puntual que le ayuda a las empresas a poder ver oportunidades de creación de empleo. Y el otro es este ejemplo que comentábamos del Consejo de Competitividad e Innovación, en donde podría verse como un esquema de diálogo social, en donde el mismo informe lo señala como un ejercicio de buenas prácticas o ejemplos de ese diálogo de transformación productiva, en donde se pueden estar analizando o repensando el rol de los actores, pero que difícilmente o que podría alejarse de esa alerta que presenta América Latina y el Caribe, donde muchos actores quieren polarizar por polarizar y sacarle provecho a eso. Este tipo de espacios como un consejo de competitividad, de innovación, de productividad, donde se sientan a la mesa, repito, como el ejemplo del caso de la presidenta doña Laura Chinchilla, estaba inclusive presidido a un máximo nivel, donde estuvo siempre la presencia de ella y donde se construye confianza de que las medidas son escuchadas, de que caminan con un fin, y donde yo coincido con José Manuel, como lo pone el informe, encuentra pocos retos que usted siente a la mesa, un conjunto de actores de diversa representación, a ponerse de acuerdo en cómo fortalecer una política de clústeres. Difícilmente encuentra, digamos, un camino complejo. Y ahí yo cierro diciendo que la OCDE y todo este proceso de adhesión, en principio, lo hemos visto como una oportunidad en donde esa discusión ideológica, muchas veces satanizada o llena de un tufillo de posiciones, nos hace a los tomadores de decisión una respuesta muy lenta, mientras se confrontan ideas con la parte técnica. Y nosotros esperaríamos que este proceso de adhesión a la OCDE, este ingreso, vaya eliminando gradualmente esa posición ideológica acompañada de una posición mucho más técnica, de más evidencia, y que por ende la toma de decisión sea más rápida en los espacios parlamentarios, para que la ciudadanía encuentre una respuesta mucho más oportuna y no relacione el proceso lento de la construcción de las leyes con descontentos de una democracia que en principio creen no le funciona y que abre espacios para otro tipo de decisiones o acciones. Muchísimas gracias, doña Silvia. Bueno, me resta agradecerles a todos ustedes en nombre de la Academia de Centroamérica y Elite University por haber participado en este evento. Agradecerle a José Manuel por ese excelente trabajo, a doña Laura y a doña Silvia por los extraordinarios comentarios. Y creo que nos deja una importante reflexión todo lo que hemos discutido el día de hoy. Y es que, como bien lo señaló José Manuel, estamos en una nueva era en donde la relación pública-privada es fundamental, donde no se trata si es mercado o es Estado, sino que ambos, como decía don Eduardo Lizano, siempre son los dos bueyes de una misma yunta y tienen que jalar parejo para que esto funcione.
Y yo siempre me pregunto si los costarricenses nos estamos preguntando desde nuestras trincheras, ¿qué podemos hacer nosotros para construir cada vez más fuertes alianzas público-privadas? Desde la academia, desde el sector privado, desde el sector público. Creo que es nuestra responsabilidad no cederle o no recargarle a otros el que construyan esa institucionalidad, sino trabajar para construirla. Así es que muchísimas gracias a todos y esperamos seguir continuando con estos importantes debates. Que tengan una muy feliz tarde.